una producción de Eco Yucatán. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos estén acompañando en esta ocasión en Voces Encontradas. Vamos a hablar sobre el tema del PRI. Vamos a hablar con Gaspar Quintal. Les invito a que nos puedan acompañar. Bueno, como bien les dije, el día de hoy vamos a hablar con Gaspar Quintal. Él es diputado local en Yucatán y además es una persona que ha estado muy pendiente de lo que ocurre sobre el tema constitucional. Vamos a hablar esta tarde. Qué gusto verte, Gaspar, qué gusto que nos estés acompañando en Voces Encontradas, un espacio en el cual podemos hablar, ahora sí que de todo un poco. Y tú me lo dijiste cuando llegaste, ¿eh? Así es. Así que, de lo que sea. Dijiste. Al contrario, Rodrigo, te agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho la invitación. Les felicito a todos, a ti y al miembro del equipo por este esfuerzo que están haciendo de comunicación. Sí. Yo siempre he pensado que es sumamente importante contar con un periodismo de calidad, un periodismo serio, un periodismo responsable, que permita a la sociedad estar informada de todos los temas. Pudiera ser o pudieran parecer temas sin importancia o temas demasiado densos, pero finalmente son los temas que suceden en el Congreso, los temas legislativos, norman nuestra vida diaria. Entonces es fundamental. A veces tal vez nos falta a quienes nos dedicamos a esto, explicarlo con palabras sencillas, con palabras llanas, pero bueno, allá ustedes hacen una labor sumamente importante y por eso mi reconocimiento para ustedes. Tenemos que convertir en los decodificadores del mensaje, ¿no? Desde el Congreso y lograr que llegue así que lo más entendible posible. Y en esa parte de entender, quisiera, Gaspar, que me pudieras explicar cuáles son estas 33 iniciativas que anunciaste que van a presentar en el Congreso en este segundo año. Se ha pasado volando el tiempo y creo que ha sido bastante. Así es. ¿No? Sí, ya estamos en el segundo año legislativo, Rodrigo. O sea, la legislatura tiene 3 años legislativos que empiezan precisamente en septiembre y terminan en agosto. Ya pasó el primer año de esta legislatura, estamos iniciando el segundo y así de rápido se va a pasar y se va a pasar el tercero y ya terminamos. Nosotros en el PRI, desde el primer día de la legislatura del primer año, presentamos una agenda legislativa que consideramos bastante completa. Nosotros pensamos tener una revisión profunda del marco normativo actual que nos rige a Yucatán, estudiarlo. Marco normativo, para que no lo entienda, todas las leyes que nos rigen, desde la Constitución hasta las leyes que nos rigen en todo sentido, todas las leyes. Entonces, en ese sentido, nosotros propusimos hacer un estudio profundo para poder renovar algunas leyes que ya pudieran estar. ¿Esto ya venía planificado? ¿Fue algo que ocurrió justamente en este primer año que dijeron, a ver, vamos a revisar qué es lo que hay en las leyes? ¿Cuándo comienza esta? Comienza desde antes que entremos. Por eso, el primer día del primer año de la legislatura presentamos nuestra agenda legislativa. Y esa agenda legislativa la dividimos, estamos hablando de casi 100 propuestas de iniciativas durante los 3 años, y la dividimos en 5 ejes o en cinco partes, rubros. Una parte que tiene que ver con todo lo que se refiere al buen gobierno. O sea, es necesario que tengamos gobiernos que cumplan, gobiernos eficientes, gobiernos transparentes, donde no exista la corrupción, donde procuremos la justicia, donde la seguridad pública se refuerce, donde la reinserción social también sea una realidad. Bueno, eso es un rubro que está dentro de la agenda. Otro rubro que le apostamos es el desarrollo económico. Y hablábamos precisamente hace un año de qué va a pasar con Yucatán después del COVID. Para todos creo que es una realidad, una verdad aceptada, que la humanidad fue una antes del COVID y es otra después del COVID. Nos enseñó el COVID, nos enseñó la pandemia, de que debemos apostarle más a las cuestiones digitales, nos enseñó que nos debemos de cuidar más, nos enseñó de que somos que el sistema de salud está obsoleto, muy frágil. Demanda que hubo. Así es, que está muy frágil. ¿Te dio COVID? Ya me dio COVID. Me fue muy bien porque ya tenía 3 vacunas. Ah, mira. Pero sí, la verdad que nosotros... ¿Y a tu familia cómo le fue? Le fue muy bien a todos, porque todos estamos vacunados. Mi esposa creo que ya exageró, tiene 5. Y no sé si esté bien, pero se acaba de poner una ayer. Okay. Pero bueno, sí le tuvimos mucho respeto a la enfermedad, le tuvimos mucho miedo inclusive. Llegó un momento que había el miedo de salir a la calle, porque no sabíamos de qué trataba. Así es. ¿Dónde estabas cuando te pega esta aquí en Mérida,
Inclusive no habíamos entrado al Congreso precisamente. Estaba en 2020. Así es. Vamos a un año. Estamos en Mérida, tenía yo una responsabilidad en el PRI. Era yo secretario regional para Yucatán, perdón, para Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Inclusive suspendimos las actividades, los viajes, por temor, precisamente por temor. Y se convirtió el uso de las tecnologías, de la información, pues algo cotidiano para trabajar. Y desde ese momento sabías que querías ser candidato, querías ser parte del Congreso. Sí, de verdad que a mí es la segunda vez que tengo la oportunidad de ser diputado local. Y me gusta mucho la legislación, me gusta mucho el estudio de las leyes, el estudio del diseño del Estado, el estudio de las normas que nos rigen y bueno, su perfeccionamiento también. Me he dedicado a estudiar acerca de eso. Tengo la maestría en Administración Pública, tengo el doctorado en Gobierno y Gestión Pública, que pues, de alguna manera nos sirve para entender mucho más clara la dinámica social, la dinámica del Estado y que podamos pues proponer cosas mucho más serias. Podríamos definir que Gaspar Quintal es un político de escritor en el sentido de toda esta documentación, pues, de todo este tema. Yo he considerado la política como una profesión, más que como un hobby. O sea, para mí, mi madre quería que yo sea doctor, yo no quería ser. Y yo quería ser licenciado en Ciencias Políticas, pero en el 91, en el 87 no existía más que la licenciatura en Derecho, era lo más social, y Antropología Social también. Y estudié Derecho, pero no con la intención de litigar, sino con la intención de conocer el Estado, de conocer las leyes, etcétera. Porque, bueno, siempre tuve la vocación en el servicio público, en la administración pública. Yo creo que la administración pública debe tomarse tan en serio, tan en serio, el Estado debe tomarse tan en serio, que debe haber mayor exigencia de perfiles y de preparación para quienes ocupen cargos públicos. Ojalá que lo esté escuchando una funcionaria polémica en estos tiempos, ¿no? Una funcionaria y muchos funcionarios de todos los niveles, de niveles municipales, de los niveles estatales, de los niveles federales y de todos los partidos políticos. También, de verdad que eso no es un asunto de partidos, es un asunto del sistema, del Estado mexicano, que no hemos terminado de generar un servicio civil de carrera en la administración pública federal. Hay intentos, pero todavía no se logra. En la administración pública estatal no existe un servicio civil de carrera, en las administraciones municipales mucho menos. Es como preguntan, ¿qué debe estudiar un diputado para llegar? ¿No? ¿Qué debe estudiar un Ciencias gobernador? políticas, administración pública, deben de estudiar eso, es el estudio del Estado. Hay presidentes municipales que seguramente le piden la primera. Así es, hasta gobernadores o gobernadoras llegan con primaria. O sea, es un asunto que la ley dice que tenemos, la Constitución dice que tenemos el derecho de votar y ser votados. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos y todos tenemos derecho a votar y todos tenemos derecho a ser votados. Pero también tenemos derechos. Ayer se propuso, más que no ayer se propuso, ayer se discutió, que me pareció muy bien, y me parece muy bien, el voto del PRI va a estar a favor de eso, el derecho al buen gobierno. Si bien es cierto, como individuos tenemos el derecho de ser votados, como sociedad tenemos derecho al buen gobierno. No cualquiera sin los conocimientos nos debería de gobernar. Sin los conocimientos debería ocupar un cargo público. No quisiera yo pensar quién podría ir a consultar a un médico que no estudie. Nadie creo que iríamos, o sea, honestamente, ¿no? Siempre procuramos saber quién es, ver sus títulos, es buen doctor, pedir, así es, y verle sus títulos, etcétera, y saber si es, cuando nos dicen es muy estudioso, pues vamos con él, ¿no? Entonces es lo mismo con el Estado, o sea, el secretario de Turismo, la secretaria de Turismo, de Movilidad, etcétera, deben ser gente especialista en el tema, ¿sí? Que muchas veces, por la propia forma en que se desarrolla el Estado mexicano, pues no se exige. Bueno, inclusive en el gobierno federal se dice, preferimos la lealtad a la capacidad. El declarar el buen gobierno como derecho humano, que de verdad que me parece muy atinado, el poder exigir entonces que sea un buen gobierno, exigir que tenga calidad, que tenga prontitud, que tenga probidad, ya podríamos exigirlo judicialmente inclusive, que ese es el punto significativo. Puede ser un elemento incluso para destituir a que no tenga la capacidad. Por supuesto, o que te presten un servicio mejor. Los derechos humanos que se establecen en las constituciones no solamente son meramente declarativos, sino se establecen para que sean obligatorios para que el Estado lo haga.
y si no lo hace el Estado, los ciudadanos puedan exigirlo y la Corte les exija a los gobiernos municipales, estatales o federales que cumplan con el ciudadano. Por eso es tan importante. Fue lo que ocurrió con las vacunas. Por supuesto. ¿No? Para los Así menores. es. O sea, la gente tuvo que promover Un amparo para y para decirle al gobierno federal tienes que vacunar porque está en su derecho, el derecho humano a la salud. Sí. ¿Sí? Y por una decisión unilateral de la autoridad de salud dicen no, a los niños no los vacunamos. Permíteme, los niños tienen el derecho humano a la salud que dice la Constitución y ejercieron los ciudadanos los instrumentos que tiene el Estado mexicano para obligar al Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, a cumplir lo que dice la Constitución. Por eso es sumamente importante. Nosotros, una de las primeras propuestas que hicimos, precisamente dentro de la vertiente de qué pasa con Yucatán después del COVID, fue que se declare en Yucatán el acceso al Internet como un derecho humano. Sí, lo recuerdo. Y afortunadamente fue una votación unánime, todos los compañeros la apoyaron de todos los partidos políticos, y hoy en Yucatán el Internet es un derecho humano. ¿Qué significa que ¿Qué es lo que viene? ¿No? ¿Qué es lo que significa? Que pueden exigir, que le puedan exigir a sus municipios, necesitamos tener acceso a Internet. Que le puedan exigir al gobierno estatal, necesitamos acceso a Internet. Mira, parece mentira que en pleno siglo XXI existen poblaciones, sobre todo el oriente de Yucatán, que no tienen acceso a Internet. Sí, allá en Chiquinzonó, en Chemash. Inclusive hasta se procura que no haya la reta. Yo me imagino que te ha tocado, diputado, ir a estos espacios, a lo mejor en campaña, en un proceso. No hay señal. No hay señal. No hay forma Ni de siquiera comunicar. Así es. Entonces, es necesario verlo declarado derecho humano, como el derecho humano al agua potable, como el derecho humano a la electricidad, como el derecho humano al Internet. La movilidad a la ciudad, ¿no? A la movilidad fue otro, ya se declaró derecho humano a la movilidad, el derecho humano a la ciudad también, que sean ciudades bien planeadas. Bueno, yo creo, y estoy casi seguro, lo he conversado con algunos expertos en urbanismo, no soy experto en urbanismo, pero sí he tratado de rodearme de gente experta que sepa, y me decían de que precisamente el pésimo ordenamiento territorial en Mérida, de 20, 30 años, produce lo que estamos viviendo de una deficiencia enorme en movilidad, entre otras cosas, ¿no? También las políticas en materia de transporte público han sido deficientes durante muchos años y que nos genera un sistema de transporte público deficiente. Porque los ciudadanos confiamos en esas autoridades y dijimos, bueno, pues lo va a hacer bien el PAN, lo va a hacer bien, que ha estado gobernando, en este caso, en Mérida. Sí. Le tocó un tiempo al PRI, Angélica, y después regresa otra vez. Y ahí está. Renan y Vila han estado en los últimos años en desarrollo. Entonces, ellos han visto el crecimiento y ellos han autorizado desde el Cabildo todas estas situaciones. Ciudad Cauquel, las Américas, Los Héroes, esta zona en la cual hay una gran zona conflictiva. Y el periférico que ha quedado pequeño para la gran demanda que hay. Sí, yo creo que no, Mérida no ha estado a la altura, o más bien sus autoridades no han estado a la altura de la dinámica de crecimiento que tiene Mérida. Si es cierto, somos una de las ciudades más seguras del país, afortunadamente somos una de las ciudades más seguras, y eso ha generado una migración hasta cierto punto positiva, muy distinta a la migración en otros puntos donde esa migración genera delincuencia, pandillerismo, etcétera, ¿no? Aquí, afortunadamente, esa migración de gente de la Ciudad de México, de gente de Monterrey, de gente de otros estados, ha generado inversión inclusive. Parte de eso es el boom inmobiliario que traemos. Todo el tema de la construcción, que es... Así es, la construcción, el boom inmobiliario, etcétera. Y ha generado demandas de servicios, y no de servicios básicos, sino de servicios de segundo y tercer nivel, hospitales, tenemos escuelas, universidades. Hoy Yucatán tiene una oferta enorme en materia educativa, en materia de Mérida, mejor dicho, en materia educativa, en materia de salud, en materia de servicios, en materia de gastronomía, en materia de... Hay un tema pendiente de la energía, ¿no? Hemos tenido varios apagones, ¿no? Así y es. Hay algo que están allá pujando para que sea. Pero termíname de decir, diputado, ¿cómo están estos rubros finales de las iniciativas? Y el tercer rubro tiene que ver con el combate a la pobreza. Que hablábamos del desarrollo de Yucatán desde sus municipios. Hemos defendido y hemos sostenido de que existe una enorme brecha precisamente de desigualdad entre Mérida y los 106 municipios, los 105 municipios. Hay una enorme brecha, inclusive hay una enorme brecha de desarrollo, enorme brecha de pobreza entre Mérida y sus comisarías. ¿Sí? ¿Qué datos tienes para sustentar esto que comentas? Esto, bueno, pues los datos de Coneval, donde se asienta la pobreza, es en el interior ya del los estado. actualizados, ya el 2020.
¿no? En el 2020 inclusive tuvimos un retraso en materia de pobreza, creció la pobreza extrema en Yucatán. Hay más pobres en Yucatán. Así es, no recuerdo, creo que han sido 2 puntos que creció la pobreza, y bueno, y la pobreza se concentra en el interior del estado, sobre todo en Mérida, en algunas zonas como el poniente, el oriente, el sur, pero básicamente el interior tenemos allá grandes diferencias y una brecha. Lo vemos con los servicios médicos. Mira, en el caso de los alcaldes, una de sus principales demandas es la solicitud de ambulancias de traslado. ¿Por qué razón? Porque no tienen servicios médicos de calidad a su alcance. Entonces, la población les exige de que si no les pueden dar el servicio médico, pues que los trasladen a Mérida y vienen aquí al Hospital Orán, otros vienen a los hospitales privados. Pero eso nos está diciendo una cosa, que se han concentrado los servicios médicos en la capital y no se ha regionalizado. Es correcto. ¿Sí? Entonces esa es una muestra, estamos hablando de un servicio básico que es la salud. Hablamos también así de la educación, si bien es cierto, hay algunas universidades públicas y privadas que se crearon hace 25 años, sí, en el gobierno de Víctor Cervera, me parece que fueron 5 o 6 universidades que se crearon en el interior del estado, me recuerdo muy bien que fue en Osuscap, en Valladolid, el sur, en Tecash, sí, y en otras que no, Izamal también, en Izamal, sí, y quedó pendiente el Lemachcanu, que finalmente se concluyó, y que bueno, eso ha ayudado de alguna manera a la regionalización de la educación, pero hasta ya se detuvo. Y con ahora sí que un nivel medio superior, que tenía que ver con lo que se necesitaba en esa zona. Así es, con la demanda laboral, sí. ¿Qué necesitas? Obreros, agricultores, aquí está. El modelo educativo de esas universidades tecnológicas y de institutos tecnológicos es un modelo que está relacionado la demanda laboral con la oferta académica. Entonces, lo que se requiere para esa zona es el tipo de carreras. Parece que es algo de lo que copió Morena con estas escuelas, me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí, al final, neoliberales. Pero es correcto. Sí, Zedillo tomó ese modelo, me parece que de Francia. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la UTM de Mérida, ¿sí? Okay. Y el modelo es un modelo, me parece, francés, con técnicos superiores universitarios, ya creo que me parece que algunos ya tienen licenciatura, pero la idea es esa, no crear facultades como la tradicional universidad que crea facultades, sino crear carreras. Se crean las carreras dependiendo de la demanda laboral, se subsana esa demanda laboral y se crean nuevas carreras dependiendo de la nueva demanda laboral. La verdad que es un modelo muy dinámico y muy ¿Y dentro de del marco normativo entonces, o dentro de las leyes, qué se tenía que modificar para que no haya más pobreza en Yucatán? Bueno, yo creo que de entrada, uno de los ofrecimientos que hicimos, que ya se cumplió, fue crear una ley de desarrollo social. Yucatán era la única entidad federativa que no tenía ley de desarrollo social. Entonces el Estado, o el gobierno del Estado, los gobiernos municipales generan su política social, pues, de ocurrencias. ¿Con dádivas se reduce no, pobreza? eso es paternalismo, eso es asistencialismo gancho, que lo único que genera es clientelas y perpetúa el problema de la pobreza. Lo que se requiere es inversión social, la inversión social en infraestructura, la inversión social en educación, en salud, en empleo, dinamizar el empleo, en capacitación. O sea, si podemos gestionar que vengan inversión extranjera a invertir, pero si no tenemos mano de obra calificada, pues van a terminar siendo únicamente maquiladores de primer nivel, ¿no? Sí. Cuando hoy el mundo lo que paga mejor es el conocimiento, ¿sí? Vemos el caso de la India, por decirlo, que es una potencia en materia informática, que es precisamente el modelo del conocimiento más que de la manufactura, ¿no? Entonces, la pobreza se combate de esa manera, se combate, si bien es cierto, se aguanta con algunos programas asistenciales, pero con políticas públicas de inversión social, que insisto, tiene que ver con la educación, con la salud, con el empleo, con la vivienda. Pero nos han vendido, disculpa, pero vamos a meternos ya, porque hoy hay gente que ya está en el poder y que está haciendo las cosas y que ya tuvo tiempo, creo que es suficiente, 4 años en el poder, tanto el PAN en Yucatán como Morena en el gobierno federal. Y a ti, diputado, te ha tocado vivir justamente varias administraciones, ver las formas en que gobiernan y administran. ¿Cómo le va
cuando tú ves al gobierno federal en el tema específicamente en Yucatán? ¿Qué crees que están? Yo creo que tenemos, afortunadamente tenemos instrumentos de evaluación de las políticas sociales, por ejemplo, el Coneval, Sí. que evalúa de manera objetiva. Yo te puedo decir, bueno, los programas asistenciales no generan ningún tipo de impacto, ningún tipo de resultados, pero pareciera que es una postura política, una postura partidista. Que están de sobre estar eso, o sea, los apoyos a los adultos mayores, las Así es. becas, esto. Pero con la evaluación seria que hace un organismo autónomo, que es el Coneval, nos dice que la pobreza aumentó en Yucatán con todos los programas asistencialistas. Sí, entonces no nos está dando resultados. Son programas populares, por supuesto que son programas populares. Son programas populares porque pues quien no quiere recibir una beca, quien no quiere recibir un apoyo, y bueno, y el discurso es muy fácil decir, es que antes se lo robaban los políticos y ahorita lo repartimos, ¿sí? Pero eso finalmente... Mauricio lo quiso hacer en la pandemia con este seguro de desempleo y mira qué mal le fue. Porque estuvo muy mal hecho. ¿No? Estuvo muy mal hecho, Una copia barata. pero muy burda y barata de cualquier programa, no sé de quién, pero sí, o sea, cualquiera se podía inscribir, se inscribieron, pero además Funcionarios se inscribieron. funcionarios, hermanos de funcionarios, empresarios, Gente que ni siquiera gente que tenía necesitaba. internet. Y los que no tenían internet no podían inscribirse, porque la inscripción era en internet. Quisiera yo ver al ejidatario estar pescando en su aplicación, en su app, poner sus datos, su RFC, etcétera, para que le den su apoyo. O sea, la verdad que me parece una medida absurda, una medida poco seria, mucho más demagógica, mucho más decir, estamos repartiendo dinero porque estamos mal, o estamos repartiendo despensas por todos lados para que la gente no salga, cuando lo que se debería hacer era precisamente aislar a las personas que estaban con sospecha de la enfermedad, darle seguimiento, darle certeza a los demás, mejorar las medidas de higiene u otras cosas que se hicieron en otros países, más que encerrarlos a destiempo, porque antes de que se genere aquí la pandemia, Sí. pues se generó la zozobra, el miedo, y no salgamos y vamos a quedarnos, y la economía se vino abajo. Por eso te preguntaba hace unos momentos en qué momento te tocó la pandemia, este encierro, esta situación, porque justamente fueron lapsos, ¿no? Y fueron momentos en donde dijeron, no, ya se va a abrir todo, ¿no? Sí. Y tú dices, a ver, espérame, si me dijiste que está encerrado, y luego me dijiste que no podía salir a las 11:30 por Así es, restricción vehicular. y casi pues, restricción vehicular y casi persecución, el que no esté en tu casa los detenemos. Y todo. O sea, A los negocios, luego están los persiguiendo. Oye, ¿sabes qué? No puedes. Y luego las fiestas, luego los lugares sin cubrebocas, luego estas situaciones de elitismo. O sea, Yo creo que fue producto de una mala planeación. Yo creo que fue producto y de que había según un consejo un consejo de que especialistas. pues habría que cambiarlos porque la verdad creo que no dio buenos resultados. Ocupamos los lugares más elevados de contagios. Me parece que también Omicron nos fue muy mal. nos fue muy mal. Sí, yo creo que los protocolos que se establecieron en gran parte no eran efectivos, tan es así que no dieron resultados. Me parece, sin ser experto, de que se tomaron medidas anticipadas, que no se tomó en cuenta el impacto económico, que cuando el impacto económico viene, entonces ya se descuida la salud. Entonces fue ya un asunto que, si bien es cierto, hay un aprendizaje entre todos, pero no se vale ¿Pero que el qué costo? aprendizaje sea a partir de las muertes de muchas gentes que Y la queremos. informalidad, que también hay mucha gente vive de la informalidad, Claro. el tema de las ventas de productos, de artesanías, de venta de productos de materia prima, o sea, todo esto y justamente pasa en el interior del Estado. Sí, por supuesto. ¿No? ¿Por qué decide el interior del Estado y la ciudad? Pues no Todos somos Yucatán, así es. ¿No? Es una mentalidad centralista, así como cuando se dice la provincia de Yucatán, en Mérida, ¿no? En el país. Yo creo que es parte de los resabios que tenemos todavía de mencionar a los municipios distintos a Mérida como municipios del interior del estado, como si fuera una selva, donde nos vamos a adentrar al interior de esa selva amazónica. Bueno, esa es la visión que se tiene, y de alguna manera, pues metafóricamente es eso, porque esa brecha enorme que hay entre Mérida y el interior del estado, pues nos habla de las desigualdades, nos habla de las injusticias, nos habla de la mala planeación, nos habla de la mala aplicación de los recursos. Lo dijimos con el YETRAM. A ver, vamos a prestar
2,000 millones de pesos. Yo no tengo miedo a los instrumentos de deuda. Tengo tarjeta de crédito, nunca me han embargado, etcétera. Porque bueno, hay que saber usar el crédito y el crédito sirve mucho. El crédito bien usado, un crédito bien planeado, es un instrumento de apalancamiento para cualquier economía, la familiar, la individual o la estatal, pero hay que hacerlo con responsabilidad y que sea precisamente una inversión que nos va a redituar más de lo que estamos metiendo, ¿no? Y en ese sentido, el hacer un tren eléctrico que vaya de un extremo a otro de la ciudad, pues realmente no veo el impacto que pueda tener en los otros 105 municipios. Cuando si estamos endeudándonos con 2,000 millones de pesos, pues pudiéramos hacer 90 obras de infraestructura, ¿sí?, en 90 sitios del interior del estado que ayuden a la movilidad, que ayuden a dinamizar. Decíamos, no irónicamente, pero es una realidad, el principal instrumento de movilidad en el interior del estado es el Tricitaxi, y aquí vamos a tener un tren eléctrico que nos dicen que va a ser como de Ámsterdam, o sea, hay allá una brecha enorme, ¿no? Entonces yo creo que la desigualdad, precisamente una de las vertientes que traíamos, es el de aminorar esa desigualdad social que existe en Yucatán. El 50% de la población, según Coneval, vive en pobreza. Eso es un insulto para el siglo XXI. Sí. Uno de los objetivos del milenio es precisamente erradicar la pobreza, ¿sí? Nuestra agenda, la que presentamos, está alineada a los objetivos del milenio, precisamente para contribuir al gran pacto internacional de todas las naciones que se han propuesto los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué hacemos desde lo local? Bueno, podemos hacer estas iniciativas que hemos presentado. Para lo que va. Y déjame ver, Gaspar, justamente hemos visto que viene el Tren Maya, hablando del tema de movilidad, que ha tenido tantos problemas en otros estados, en otros tramos, ¿no? Y aquí sigue avanzando. Y hace unos cuantos días salió publicaron unas fotografías de una organización de movilidad sobre esta situación. Y lo digo porque va a ser la muestra si se llega a terminar. ¿Tú crees que se llega a terminar? Yo creo que bueno, como el caso de la refinería se terminó, pues no está produciendo nada, ¿no? Entonces pudiera inaugurarse por tramos, pudieran terminarse, pero no, yo creo que ese sexenio no va a haber el impacto que se espera, ¿no? Que al final era una idea que tenía el PRI, que Peña Nieto lo firmó aquí en campaña, que era un tramo de Mérida a Cancún. Sí. Luego con Ivonne Ortega también había la idea. Así es. Y que ahora pues fue un proyecto muy ambicioso y que incluso cruza la selva. ¿Tú qué opinión tienes? Yo creo que, mira, todo proyecto pequeño o grande debe de tener una evaluación del proyecto. Organismos de Naciones Unidas como la CEPAL, ¿sí?, precisamente pugnan porque cualquier inversión pública esté perfectamente evaluada sus impactos. Si no tienen viabilidad, pues que no se hagan, porque es derroche, ¿no? Me parece que en el caso del Tren Maya no trae ese impacto, no trae ese estudio de viabilidad, no traen los estudios. Señalando en el tramo 5. Así es, el impacto ecológico, pero hay una serie de impactos, el impacto ecológico, el impacto económico, el impacto social, el impacto ambiental, etcétera, que no están perfectamente evaluados. Es como el caso de los negocios. Si a mí se me ocurre por un negocio como estos, en un municipio que está deprimido económicamente, estoy seguro que no va a redituar. Y no hay quien pueda comprar. No hay quien pueda comprar. Entonces, tuve una mala evaluación de mi negocio. Lo mismo con los proyectos sociales. Si bien no evaluar, sí medir su impacto. Y uno de ellos es a través del Parlamento abierto. El hecho de que deba someterse a consulta, debe ser abierta, debe ser cualquier iniciativa pueda recibir la opinión de los ciudadanos para que sea algo que sirva, ¿no? Pero esa es una. Tú me decías que era la parte de estudiar la factibilidad de esta ley, ¿no? Pero muchas ideas hay en la sociedad y se puede recabar, pero en la parte de la factibilidad a la hora de llevar y luego la ejecución, porque una cosa es que esté el derecho, tú lo decías, a la movilidad, el derecho a la ciudad, pero luego su aplicación a través de programas sociales, a través de inversión social, ¿no? Sí, precisamente lo comentábamos en el YETRAM. Estamos autorizando 2,000 millones de pesos de ese proyecto que no tiene un proyecto de evaluación, no tiene una evaluación de su impacto, porque no se presentó. O sea, lo pedí varias veces y no, nada más era
una descripción de catálogo de buenos deseos, pero no había el FODA, no había ningún instrumento que nos permita la evaluación, y eso es fundamental para una política pública, el poder tener el instrumento de evaluación y prevenir su impacto, ¿no? Que bueno, nos parece que eso es una manera de hacer las cosas que ocurren en los países como los nuestros subdesarrollados, que no ocurren en los países desarrollados, y eso es una enorme diferencia en la cual se evita el derroche de dinero, ¿sí? Y se invierte donde se debe de invertir, ¿no? Sí, y hablando de invertir, ¿dónde van a invertir el PRI, el priismo, tú, estas fuerzas para poder llegar al 2021? Yo creo que en el PRI necesitamos demostrarle a la ciudadanía que somos responsables, que sabemos ejercer el cargo para el cual nos han electo. Hoy el PRI tiene, aquí en Yucatán, tiene 41 municipios, 41 ayuntamientos, los cuales se están desarrollando de una manera muy profesional. No, nosotros tenemos 41, el PAN tiene 43. No, es el más bajo en el sentido de los últimos años de administraciones, ¿no? Me parece que sí, el PAN tiene 43 con el gobierno estatal. ¿Es el máximo que han logrado? No han tenido más en ocasiones. ¿Patricio ha tenido más? Me parece que sí, no recuerdo bien, pero bueno, tienen 43, nosotros 41, Morena 17, ¿sí? Yo creo que es el resultado de la pluralidad, es resultado de las condiciones... ¿Y el resultado de la pluralidad es que tengan hoy el PRI 2? Yo creo que es el resultado de la pluralidad, que tenga el PRI 2, que tenga MC1, que tenga PANAL 1, que tenga Verde 1, que tenga el PRD 1. A veces sí, a veces no. Yo creo que, bueno... Pero hoy el PAN tiene 14. Tiene 14, el PRI ha tenido 14 también. Muchísimas veces. Muchas veces. Y No dos. no, es la primera vez que tenemos 2, y yo creo que inclusive es parte de un mal diseño del Congreso, por eso propusimos una modificación del Congreso. Nosotros creemos de que los votos ciudadanos se deben de reflejar en los votos, en las curules, es decir, cuántos ciudadanos votaron y cuántos diputados los deben de representar. El sistema que tenemos de representación de mayoría y plurinominal no es el suficiente como para garantizar que el voto ciudadano esté reflejado. Lo decimos más práctica para la gente que a lo mejor no está en esta legislatura. 25. El 35% de los yucatecos votó por el PAN. Sí. El 25% de los yucatecos votó por Morena. Y el 21% de los yucatecos votó por el PRI. El Congreso tiene 25 diputados. Cada diputado representa un 4%, porque 25 es el 100%, 1 es 4. Entonces, si el 35% de los ciudadanos votaron por un partido político, deberían de tener el 35 entre 4 en el Congreso, que estamos hablando de 28. Okay. Agreguemos más, 9, es el 36%, 9. Por Morena votó el 25%, entre 4 son 6. Por el PRI votó el 21%, estamos hablando de... 5-4. De 5, ¿sí? Y hoy el PAN tiene 14 en lugar de 9, está sobre representado. El PAN tiene con 14, tiene... Pero se legitiman ellos porque eso fue lo que eligió la gente. Pero estoy hablando del diseño democrático que tenemos como país. Sí, claro, no es legal, por supuesto, y las decisiones son legales, y las votaciones son legales. Cambiarlo. Propusimos cambiarlo, al ampliar el número de diputados, cada diputado va a valer 3%, ya no 4%, ¿sí? Una, dos, la manera, lo que afecta a esto es la reglamentación plurinominal, que con el 2% de la votación, un partido político mete un diputado. Cuando un diputado representa el 4%, y con el 2 entra, está sobre representado el 2%, ¿sí? Debería tener otro. No debería tener. Si alcanza 4, meter un diputado, ¿sí? Entonces eso le resta, en el caso nuestro, se lo resta a Morena y al PRI, ¿sí? Y por eso está desbalanceada la representación. Si bien es cierto, somos 2, ¿sí? Pero con el 21% de la votación, realmente el 21% de la votación prefirió la opción del PRI, el 25% Morena, y Morena tiene 4. Yo creo que, además de ellos también, decir compañero, bueno, no hay mujeres, por supuesto que hay mujeres, por supuesto que tenemos mujeres mujeres que, si bien es cierto, no han tenido la oportunidad de estar en un puesto o aspirar a una presidencia municipal o una de Mérida o una senaduría, tienen la enorme capacidad, por ejemplo, mi compañera Carla Franco tiene toda la capacidad como funcionaria pública, como
como legisladora para cualquier cargo, inclusive hasta para el cargo de presidenta municipal o de gobernadora. Está el caso de la propia presidenta de la FENAM, que es Isabel Díaz. Sí, la alcaldesa Concal por segunda vez, ganó muy bien, está respondiendo muy bien a su municipio, tiene una imagen que tiene 35 años y es la presidenta de todos los alcaldes peñistas, es una persona muy profesional, yo creo que es una muy buena opción del PRI también, inclusive porque no para la gobernatura. Hace poco otra compañera del organismo de mujeres, Escofier, me dijo que me gustaría participar para presidenta municipal. Yo creo que el PRI tiene una oferta muy grande de cuadros y que sí, hay que ser autocríticos, hay que ser muy críticos en el interior del partido. Nos ha faltado un proceso de democratización, sobre todo en la asignación de candidatos. Yo creo que muchas veces se han privilegiado intereses de grupo, se han privilegiado intereses de llamados ismos, que ya no existen, pero bueno, hay todavía ya una cultura y no se ha privilegiado la capacidad y no se le da oportunidad a muchos cuadros. Yo creo que en este momento, al contrario, tenemos la enorme oportunidad de que nuevos cuadros den la cara, que nuevos cuadros tengan la oportunidad y que podamos salir a convencer a los ciudadanos. La única manera de ganar las elecciones es convenciendo a los ciudadanos con hechos, más con palabras, con hechos y con resultados. Yo creo que tiene capacidad para eso aquí en Yucatán. Pues entonces vamos a terminar esta conversación, si te parece bastante amplia. Muchas gracias, interesante. Interesante, y creo que tenemos la oportunidad de platicar un poco más cómo va, justamente al final del análisis de estas 33 iniciativas que presentes, a ver cómo le va en lo que queda. Estas 33 son para este año. Okay. Para este año ya presentamos algunas, precisamente presentamos una para fortalecer la autonomía financiera de la CENI. ¿Sí? El INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, recomienda de que debe ser irreductible los presupuestos de las auditorías para evitar cualquier injerencia de un grupo, de que tenga plena autonomía para precisamente evaluar el gasto de los gobiernos. Hoy le presentamos, la semana pasada presentamos uno por conducto de mi compañera Carla Franco, que tiene que ver con la asistencia del Estado en cuanto a las cirugías reconstructivas para aquellas personas que han sufrido cáncer de mama, etc. También para incrementar las penas hacia la violencia familiar. Y bueno, algo importante que es un hecho histórico, que propusimos también la creación de una comisión para conmemorar los 200 años del Congreso que se cumplen en el 2023, y la quinta que presentamos fue la de ampliación de la licencia de paternidad a 15 días para los servidores públicos. Esto con el afán de igualar las responsabilidades entre hombres y mujeres en las obligaciones del hogar. Poder ampliar esto para que quienes sean padres puedan estar en el hogar ayudando a la esposa los primeros 15 días de nacido de su hijo. Me parece muy interesante, sin duda. Pues bueno, amigos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta amplia conversación con Gaspar Quintal, que es legislador del PRI, él es el coordinador del Partido Revolución Institucional y sin duda nos ha planteado cómo es la estrategia que están teniendo para ahora sí que estar trabajando. Ahora vamos a seguir entrevistando a demás personas especialistas. Gracias por acompañarnos en esta edición más. Una producción de Eco Yucatán.